¿Qué tal, oyentes? ¿Cómo estáis? Buenas noches y bienvenidos otro día más a Historias para no dormir. En el programa de esta noche continuamos con los asesinatos del Zodíaco, un asesino en serie que operó en el norte de California entre 1968 y 1974. Comenzamos. El Zodíaco no era solo un asesino, era una máquina de comunicación perfectamente calibrada. Entre los crímenes, escribía. Y en esas cartas vivía algo más peligroso que la violencia. Una inteligencia que se divertía. Una mente que había calculado cada paso con la frialdad de un jugador de ajedrez que no solo juega bien, sino que sabe que juega mejor que todos los demás en la mesa. Y que sabía exactamente que la policía, los periodistas y millones de ciudadanos aterrorizados estaban leyendo cada una de sus palabras, esperando la siguiente sin poder apartar los ojos. Acto 1. El taxista. La última víctima confirmada. 11 de octubre de 1969. San Francisco. El barrio de Presidio Heights. Una noche fría y despejada, con ese silencio específico de las calles de ciudad, que se han vaciado tarde en la noche. Paul Lee Stein, 29 años, estudiante de doctorado en la Universidad Estatal de San Francisco y taxista a tiempo parcial para pagar sus estudios. Recoge un pasajero en la intersección de las calles Mason y Getty. Una carrera de taxi completamente ordinaria, una de cientos que había hecho, una de las últimas que haría. El pasajero pide que lo lleven a Washington Street, esquina con Maple. Cuando llegan al destino, algo cambia. El pasajero le dispara a Paul Stein en la cabeza, sin una sola palabra, sin robo, sin forcejeo, sin motivo visible. El taxista muere en el acto dentro de su propio taxi. La ciudad sigue moviéndose a su alrededor, indiferente, sin saber que el Zodíaco acaba de actuar a plena noche en el centro de San Francisco. Lo que ocurre después es extraordinario, y es la única vez en toda la historia del caso en que el Zodíaco estuvo a segundos de ser atrapado. 3 adolescentes que se asomaban por la ventana de una casa cercana vieron al asesino. Lo vieron limpiar el interior del taxi con un trapo con una meticulosidad que resultaba obscena en aquel contexto. Lo vieron arrancar un trozo de la camisa ensangrentada, doblarlo y guardárselo en el bolsillo, como quien guarda una nota. Y lo vieron alejarse caminando tranquilamente en dirección al Parque Presidio, sin correr, sin mirar atrás, como si acabara de terminar una jornada de trabajo. Llamaron a la policía. La policía llegó y entró en el presidio a buscarlo. Y lo encontraron. Un oficial detuvo a un hombre blanco que caminaba solo por el parque, con una calma que no correspondía a la noche ni al lugar. Un hombre que no corría, que no sudaba, que no parecía asustado. El oficial, que había recibido por error la descripción radiofónica de un hombre negro, lo dejó seguir su camino. 4 palabras de intercambio, un error de comunicación, y el Zodíaco desapareció entre los árboles oscuros del presidio para no regresar jamás en forma de sospechoso identificable. Eso es lo que persigue a todos los que han trabajado en este caso. La policía habló con él esa noche, a 100 metros de la escena del crimen, cara a cara, en la oscuridad del presidio, y lo dejó marchar porque alguien cometió un error en una comunicación de radio. Un error. Una cadena de radio. Y él siguió caminando hacia la noche como si nada hubiera ocurrido, como si todo fuera exactamente como había planeado. Días después, el San Francisco Chronicle recibió una nueva carta. Dentro, un trozo de tela a cuadros ensangrentada, la camisa de Paul Stein. Prueba de que el Zodíaco estaba allí, que era quien decía ser. En la misma carta describió el encuentro con los 2 policías en el presidio con un regodeo que resultó más perturbador que cualquier amenaza. Describió la oscuridad del parque, la sensación de caminar tranquilamente mientras ellos lo buscaban a metros de distancia. Lo escribió no con alivio, sino con satisfacción pura, con la satisfacción de alguien que ha ganado una partida que el otro ni siquiera sabía que estaba jugando. Acto 2.
Las cartas, un juego sin reglas. Entre 1969 y 1974, el Zodíaco envió al menos 22 cartas confirmadas a los periódicos del área de la Bahía. El San Francisco Chronicle recibió 17. Pero no eran cartas ordinarias. Eran piezas de un puzzle, deliberadamente diseñado para que nunca pudiera completarse, para que la investigación siguiera viva exactamente el tiempo que él quisiera, y exactamente la dirección que él marcara. Un tablero de juego en el que solo él conocía las reglas. En las cartas, el Zodíaco narraba sus crímenes con detalles que él solo podía conocer. Ridiculizaba a la policía con una crueldad disfrazada de humor. Amenazaba con nuevos ataques de una elaboración creciente y adjuntaba pruebas físicas, trozos de ropa ensangrentada, fragmentos de lo que él afirmaba ser su diario personal de crímenes, y en 4 de esas cartas algo más: criptogramas. Mensajes cifrados con una complejidad que desafió a los mejores criptógrafos del mundo durante décadas y que convirtieron al Zodíaco en un fenómeno académico, además de criminal. El Zodíaco utilizaba cifrados de sustitución polialfabéticos combinados con símbolos de invención propia. No era el sistema más sofisticado en términos puramente matemáticos, pero lo suficientemente complejo para que no fuera trivial. Y lo que fascinaba a los criptógrafos que lo han estudiado es que algunos de los errores internos del cifrado parecen completamente intencionales, como si estuviera jugando incluso dentro del código, como si el código mismo fuera otro nivel del juego, un juego dentro de un juego. El segundo gran cifrado, conocido como Z340, por sus 340 caracteres, fue enviado el día 8 de noviembre de 1969. Durante 51 años exactos, desafió a todos los que lo intentaron resolver: criptógrafos del FBI, analistas del ejército, matemáticos universitarios, obsesivos aficionados de todo el mundo. Nadie pudo. Hasta que un 5 de diciembre del 2020, un equipo de 3 personas, un desarrollador de software estadounidense, un matemático australiano y un programador belga, lo resolvieron. Lo resolvieron mediante un algoritmo informático que ejecutó 650.000 posibles soluciones en secuencia. El Z340 había caído, pero lo que contenía no era un nombre, contenía algo más perturbador: la voz del Zodíaco hablando desde 1969 con la certeza de alguien que ya sabía que nadie lo atraparía. Espero que te estés divirtiendo mucho intentando atraparme. No tengo miedo a la cámara de gas, porque me enviará al paraíso mucho antes. No contenía su nombre, pero contenía su estado mental, preservado en código durante medio siglo. 2 criptogramas del Zodíaco permanecen sin resolver hasta hoy: el Z13 y el Z32. Y algunos investigadores creen que nunca lo serán, que el Zodíaco diseñó algunos de sus códigos no para ser descifrados, sino para ser eternamente perseguidos, que el juego era el mensaje, que la persecución era el premio, que él se había concedido a sí mismo una maquinaria de obsesión que seguirá funcionando mucho después de que él mismo hubiera desaparecido. Acto 3. Amenazas, llamadas y un abogado en televisión. A medida que las cartas se multiplicaban, el Zodíaco escalaba. Sus amenazas se volvían más específicas, más elaboradas, más cinematográficas en su brutalidad planificada. Amenazó con disparar contra neumáticos en carreteras de alta velocidad para causar accidentes en cadena. Amenazó con construir una bomba artesanal y colocarla en un autobús escolar. Amenazó con ejecutar a 12 personas al azar en las calles de San Francisco. Cada amenaza era técnicamente posible. Ninguna era ignorable, y la policía, desbordada y sin hilo conductor, no podía saber cuáles eran reales y cuáles eran teatro. Esa incertidumbre era precisamente el objetivo. En diciembre de 1969, algo que ningún manual de criminología había previsto, ocurrió en directo en la televisión de San Francisco. El abogado Melvin Belli, uno de los litigantes más famosos de Estados Unidos, conocido por defender a Jack Ruby, el asesino de Lee Harvey Oswald, participaba en un programa matinal llamado AM San Francisco.
El presentador, en un impulso que hoy resulta difícil de juzgar, invitó a los telespectadores a llamar si tenían información sobre el Zodíaco. Alguien llamó, dijo que se llamaba Sam, dijo que era el Zodíaco, dijo que tenía dolores de cabeza que no podía controlar, que quería entregarse. La conversación fue perturbadora, errática, emocionalmente inestable en formas que el Zodíaco real nunca había mostrado. Belly, con una sangre fría que él también poseía a su manera, intentó mantener al hombre al teléfono, prometiéndole ayuda y prometiéndole comprensión. Toda la ciudad estaba pegada a sus pantallas. Todos en el plató contenían la respiración. Los técnicos de sonido, los cámaras, el presentador. La conclusión fue rápida y unánime. No era la misma voz, no era el mismo hombre. Las llamadas fueron rastreadas hasta el Hospital Estatal de Napa, donde se descubrió que Sam era un paciente psiquiátrico sin ninguna conexión con los crímenes. Pero el episodio reveló algo que era en sí mismo alarmante. El pánico que el Zodíaco había generado era tan total, tan saturante, que la gente empezaba a imitarlo, a apropiarse de su terror, a querer un trozo de esa oscuridad. El Zodíaco había creado un personaje que existía más allá de los crímenes, un mito, un símbolo de miedo colectivo que se reproducía solo, que no necesitaba al autor para seguir viviendo en la imaginación de una sociedad entera que ya no podía olvidarlo. Acto 4. La investigación. Demasiadas pistas, ninguna prueba. Mientras las cartas llegaban, la investigación avanzaba y se estancaba, en paralelo, con esa crueldad específica de los casos que tienen demasiado material y nada concluyente. El problema no era la falta de pistas, era la abundancia de ellas. Cada carta generaba nuevas líneas de investigación. Cada pista llevaba a un callejón sin salida. Y el tiempo, en lugar de clarificar el caso, lo enmarañaba progresivamente, como un hilo que se enreda cuanto más se tira de él. Como si el propio proceso de investigar el caso fuera una trampa que el Zodíaco había diseñado de antemano. La policía tenía un perfil parcial de ADN, extraído laboriosamente del sello y el sobre de una de las cartas. Tenía huellas dactilares parciales, tenía los testimonios directos de 2 supervivientes, tenía el retrato robot publicado por el SFPD en 1969, basado en las descripciones de los testigos del caso Stein, un hombre blanco entre 30 y 45 años, complexión robusta, gafas de montura oscura, cabello marrón corto. Tenía docenas de sospechosos potenciales y no tenía nada definitivo, nada que un fiscal pudiera llevar ante un jurado, nada que cerrara la puerta. El caso del Zodíaco te consume si lo dejas. Y lo dejas sin querer, porque siempre hay algo más. Siempre hay una carta que no se había analizado correctamente, un testigo que no se ha vuelto a entrevistar, una pista que se archivó demasiado rápido, no hay cierre posible. Y eso es lo más difícil. No es que el caso sea imposible, es que fue diseñado para parecerlo. Esa es la diferencia entre un crimen con un asesino afortunado y un crimen con un asesino inteligente, en el que primero, el tiempo trabaja en contra del asesino. En el segundo, el tiempo trabaja para él. Documentos del Departamento de Policía de San Francisco fechados en abril de 2004. El caso Zodíaco es clasificado como inactivo por presión de carga de trabajo. En 2007 es reabierto bajo presión pública. Y hoy, más de 50 años después del primer crimen, el caso permanece técnicamente abierto en el Departamento de Justicia de California, el FBI y los condados de Napa y Solano. 4 jurisdicciones, un solo asesino, 0 detenciones, un archivo que sigue creciendo sin avanzar hacia ningún punto de llegada. Vaya con el Zodíaco. Espero que te haya gustado esta segunda parte. Ya sabes, dale like al vídeo, sígueme para más contenido como este y recuerda que tienes la tercera parte en la descripción de este vídeo. Te espero en el próximo episodio. Muchas gracias.